Quiero narrarles una historia y ahorita vamos a leer algunos versículos, pero hay una historia que seguramente usted conoce muy bien de las Escrituras. Cuando nuestro Señor Jesús vino, Él vino a cumplir una misión. La palabra nos enseña que cuando Jesús fue enviado a la tierra, Él fue enviado para volver a conectar a la humanidad con Dios. Desde el pecado original en el huerto del Edén, dice la palabra que fuimos separados. El pecado nos separó de Dios. De hecho, la palabra pecado significa separación, estar separados de Dios. Pero Dios no nos dejó solos. Él mandó a su Hijo unigénito. Isaías lo narra haciendo una pregunta: ¿a quién pues enviaré y quién irá por nosotros? Y dice la palabra que se escuchó una voz en el cielo que dijo: heme aquí, envíame a mí. Y el cielo se estremeció al escuchar la voz del Hijo decir: envíame a mí. Yo me puedo imaginar quizás el coro de ángeles, quizás los serafines, los querubines ahí haciendo silencio. Un silencio en el cielo cuando se escuchó que Dios quería que alguien fuera a restaurar a la humanidad, sabiendo que ese alguien debía morir por la humanidad. Cuando Jesús levanta su voz y se levanta de su trono diciendo: Padre, heme aquí, envíame a mí. Quizá hubo silencio, pero ese silencio provocó que a su tiempo en la tierra un ángel fuera enviado para anunciar a una joven que había sido elegida para traer al mundo al Salvador. Y siempre esas noticias que son fuera de nuestra realidad, de nuestro entendimiento, son difíciles de comprender. Muchas veces podemos juzgar a hombres y mujeres de Dios diciendo: ¿y cómo no creyeron? Sí, pero para nuestro tiempo, cuando ya leímos la escritura de lo que Dios hizo, puede ser más fácil creer. Pero cuando es algo que nunca ha sucedido, que no hay un precedente, nos es difícil creer. Nos es difícil creer. Cuando Dios le dice a Moisés: levanta la vara y divide el mar, después de tantos milagros que nosotros hemos leído, podemos decir: claro, Dios lo puede hacer. Pero no había habido un precedente de un mar dividido. No había habido un precedente. Nada en la historia antes de Moisés nos narra que un mar se había dividido. Claro, después viene con los años un Elías y divide el río. Camina y divide el río. Y cuando Elías se va al cielo, que Dios lo lleva, viene un Eliseo. Y el manto de Elías cae en el suelo. Y Eliseo lo toma. Pero Eliseo ya había visto que Elías dividió el río. ¿Y qué hizo Eliseo? Comenzó y tomó el manto y a golpear las aguas. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero él ya tenía un precedente. Él ya había visto a Eliseo dividir las aguas. Moisés no tenía un precedente. Muchos hombres y mujeres en la Biblia no tenían un precedente de las cosas que Dios les encomendó. Antes de Elías, ¿quién había orado por fuego y fuego descender del cielo? No vemos a un hombre. Vemos en los tiempos de Abraham que descendió fuego del cielo, pero para destruir una ciudad. Abraham no oró que fuego cayera. De hecho, recibió al ángel de Jehová que vino a anunciarle que iba a caer fuego. Pero Abraham no oró para que cayera fuego. No había un precedente. Y hay cosas en nuestra vida que muchas veces Dios nos dice y no tenemos un precedente. Al menos quizá no en nuestra familia inmediata, o al menos no en nuestro conocimiento de que algo haya pasado. Cuando alguien en una familia por primera vez se gradúa de una universidad, dígame si no es motivo de regocijo.
ser la primera persona que gradúa de una universidad, que logra sus estudios de su familia. ¿Cuántos de nuestros padres no pudieron estudiar, pero hicieron todo lo posible para que nosotros estudiáramos, para que pudiéramos crecer, para que pudiéramos ser alguien en la vida? Mi padre siempre decía: yo conozco el campo y es muy bonito el campo, pero vivir del campo y trabajar siempre en el campo no es fácil. Yo no quiero que ustedes vivan de esto. Y nos mandó a estudiar. Y muchas veces, cuando no tenemos un precedente en nuestra vida, no tenemos algo que nos motive para creer. Pero si tú y yo le creemos a Dios, Dios va a hacer algo contigo y conmigo. Por eso Dios necesita gente que sea punta de lanza, gente que pueda abrir camino para los que vienen detrás. Muchos padres son primera generación de hispanos en su familia en esta nación, y ya sus hijos no nacieron con las carencias que usted tuvo en esta nación. Muchos, primera generación, llegaron sin nada. Llegaron, dijo aquel, llegamos sin nada. Pero dígame si no Dios te ha bendecido en esta nación, si Dios te ha dado. Pero las siguientes generaciones, siempre yo he creído esto, que ellos debieran lograr más que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las carencias con las que nosotros llegamos. Ellos no tienen las limitaciones que nosotros tuvimos. Pero hay algo que muchas veces sucede, que esas limitaciones y esas carencias fueron el motor que nos impulsaron a creer. Fueron el motor que nos impulsaron a ser mejores. Y cuando alguien no ha tenido una carencia y no ha sufrido lo que uno sufrió, muchas veces no tiene el mismo motor. Pero si tú y yo tenemos la palabra de Dios y la inculcamos, tarde o temprano se va a cumplir la palabra en tu descendencia. Tiene que haber un precedente. Y hoy quiero entrar a la historia que quiero contarte hoy, que está en el libro de Juan capítulo 21. La voy a narrar porque yo sé y confío que usted la va a leer también completa en casa. Pero hay un precedente, algo que no se había visto. Y en el capítulo 21 de Juan se narra el momento que Jesús resucita. Se da a conocer el momento en que Jesús resucita, pero no solamente resucita, sino que va al encuentro, va a buscar a sus discípulos. No había un antecedente más que el de Lázaro para sus discípulos. Jesús había resucitado a Lázaro. Jesús había dicho: quiten la piedra, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Pero no había habido un antecedente, un precedente de que alguien por sí solo, que haya muerto, por sí solo se levantara. Lo que pasa es que los discípulos, al igual que muchos de nosotros, a veces se nos olvida la palabra que ya nos fue dada. Jesús les dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día resucitará. Y Jesús no les ocultó lo que iba a pasar. Jesús se los reveló a los discípulos. Les dijo: voy a morir, pero también voy a resucitar. Voy a morir, pero también voy a resucitar. Y en medio de la crisis y el dolor, a los discípulos se les olvidó. Y especialmente en el capítulo 21 narra la historia de uno, a partir del verso 18, de Pedro. Cuando Pedro soltó todo, cuando Pedro abandonó todo porque sabía que el maestro había muerto, pero se le había olvidado lo que el maestro le había dicho: Pedro, yo voy a resucitar. Pedro, yo debo morir para reconciliar a la humanidad, pero voy a volver a resucitar. Más bien voy a resucitar, no a volver, porque no había muerto una vez. Voy a resucitar. Pero se olvidó. No había precedente de alguien que se levantara de la tumba. No había un precedente de alguien que venciera la muerte. Y yo entiendo que muchas veces puede ser difícil. Y muchas veces yo he escuchado prédicas diciendo y hablando de los discípulos. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en el lugar de los discípulos? Dice la Biblia que los discípulos se dispersaron, abandonaron al maestro, lo dejaron solo cuando él estaba sufriendo rumbo a la cruz, lo negaron.
Unos huyeron, volvieron a sus labores anteriores. Pedro volvió a la pesca. Pedro volvió a hacer lo que hacía antes. Pedro se olvidó de lo que Jesús le dijo un día. Le dijo: Pedro, yo te he llamado porque ahora te voy a hacer pescador de almas. Pedro, yo te he llamado porque tú sabes pescar peces, pero ahora te voy a hacer pescador de almas. A Pedro se le olvidó. ¿Y cuántas veces a nosotros se nos ha olvidado cosas, palabras que Dios nos ha dado, que Dios nos ha instruido, que Dios nos ha revelado? Y Jesús tuvo que ir en busca de Pedro. En el verso 15, bueno, del verso 1 en adelante, es una historia tremenda. A partir del verso 1, porque Jesús mira a sus discípulos, algunos de sus discípulos que volvieron a pescar, y cuando están allá pescando, les vuelve a gritar: echen la red a la derecha. Esa fue lo primero que Jesús hizo cuando tuvo un encuentro con Pedro, antes de llamarlo al ministerio. Pedro había pescado toda la noche, se había desgastado toda la noche, había invertido todas las horas de la noche queriendo pescar y no había logrado nada. Pero Jesús le sale muy de mañana al encuentro. Le dice: Pedro, tira la red al otro lado. Y le dice: maestro, toda la noche hemos pescado. En otras palabras, ¿qué me vas a venir a decir a mí si yo sé pescar? Tú sabes quizás de Biblia, tú sabes quizás de la enseñanza, de la ley, pero yo soy pescador. Pero bueno, para que no se diga que no lo intenté, en tu nombre echaré la red. Y cuando tira la red, el milagro sucedió. Cuando tira la red se llena de peces. Yo me puedo imaginar ahí Dory, Nimo, todos ellos iban ahí. Vámonos ahí. Porque Jesús había dado la orden: tira la red. Y muchas veces nosotros hemos invertido años, tiempo, y no nos hemos percatado que no es la red, que no es la barca, que no es la hora de la pesca. Es quien da la orden de que se haga lo que se tiene que hacer. Y el que da la orden es nuestro Señor Jesús. Y si Él dijo: vayan y sanen, vayan y oren, vayan y liberten, nuestra responsabilidad es ir. El milagro lo va a hacer Él. Nuestra responsabilidad es obedecer. El que se lleva la gloria del milagro es Él. Así que cuando veas a alguien en necesidad, si no puedes o si no te contesta un líder o los pastores, tú di: bueno, no me contestaron, pero la Biblia dice que yo en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús usted ora por el enfermo y deja que Dios haga el milagro. Jesús es el que se encarga del milagro. Tú y yo tenemos que seguir luchando. Tú y yo que tenemos que seguir obedeciendo su palabra. Tú y yo tenemos que seguir creyendo a su palabra. Porque el que hace el milagro es Él. Que le dijo un día que iban todos hambrientos: denle ustedes de comer. Maestro, pero no tenemos más que un dinerito ahí en la cuenta. Y aparte Judas ni lo quiere soltar. Él es el que está administrando y dice que no, que de nada sirve que gastemos todo lo que está en la cuenta, que de nada sirve que vayamos con el panadero, traigamos las semitas. No está aquí Fran para las semitas, pero hay algunos más que les gustan las semitas. No importa si vamos a la panadería mexicana, a las salvadoreñas, traemos una torta de esa que hacen los salvadoreños, aleluya. ¿Han probado esa torta salvadoreña? ¿Cómo le llaman? Quesadilla, aleluya. Una quesadilla salvadoreña. Santo Dios. Un pan de budín de esos que hacía mi mamá. Aleluya. El pan, no importa que usted esté tomando chocolate y moje el pan ahí. Dice Judas que no alcanza. A ver, investiguen quién trae algo. Aleluya. ¿Alguien trajo un pan entre ustedes? No voy a orar, no se preocupe, me lo voy a comer. Pero Jesús le dice: ¿quién trae? Solamente hay uno por ahí que trae unos pececitos y unos panes. Tráiganlos. Y dice que Jesús oró. Yo no sé cómo fue, porque en la Biblia no nos da muchos detalles, pero yo me imagino que Jesús, al ver la canasta, la puso ahí y tuvo que poner un manto sobre una canasta. Yo me imagino así, porque algunos habrán estado viendo la canasta vacía y diciendo: ¿y esto qué? ¿Y a qué horas? ¿Y a qué horas?
Y cuando el maestro levanta el manto, la canasta estaba llena de panes y peces. Y dijo: vacíenlo a la otra. Y cuando esa canasta se estaba vaciando en otra, se iba multiplicando en la canasta. Y ponían en otra y se iba multiplicando en la canasta. Porque el milagro no lo hacemos nosotros, nosotros obedecemos. El milagro lo hace Dios. Él es el que hace el milagro. Pedro tira la red para el otro lado en tu nombre. Y entonces Jesús llama a Pedro. Y esto primero que hizo Jesús al encuentro con Pedro, lo volvió a hacer cuando fue a buscarlo después que resucitó. Pedro volvió a lo que hacía antes. Pedro retornó a la pesca. Pedro se olvidó de las palabras que Jesús le había dado. Pedro se olvidó de lo que Jesús había declarado sobre su vida. Pero al maestro no se le olvidó. Al maestro no se le olvidó. Yo no sé qué palabra el Señor te ha dado sobre tu vida, pero hoy es tiempo de recordarla y decir: no es en mis fuerzas. Si Él dijo que lo hará, Él lo va a hacer. A mí me toca creer y obedecer. En un momento de la vida le dice el maestro a sus discípulos: crucen al otro lado, vayamos al otro lado. Pero en medio del mar, dice la palabra, que se levantó una tormenta. Y otra vez no había precedente de lo que ellos iban a ver. En medio de la tormenta, de los vientos soplando, en medio de los truenos, de los relámpagos, de las olas del mar agitándose, en medio de todo ese bullicio, se mira a lo lejos alguien caminando sobre el agua. Ahí me quedo, porque si no yo sí me hundo aquí. Caminando sobre el agua. Y comienza a caminar y paso sobre el agua. ¿Y qué le dicen? Fantasma. Dice el maestro: no tengan miedo, soy yo. ¿Y qué dice Pedro? Maestro, si eres tú, ¿qué? Manda. ¿Quién es el que da la orden? Él. ¿Quién es el que obedece? Nosotros. Y dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ven, le dice. Y ahí va Pedro caminando sobre el agua, ¿no? Y ahí va Pedro, me imagino, se baja de la barca. Y el primer paso es como que: ¿lo doy, no lo doy? Oiga, ¿cómo cuesta el primer paso? Cada vez que Dios nos da una asignación, el primer paso, bueno, no el primer paso, antes de dar el primer paso. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pero Pedro, como era arrebatado, dijo: aquí voy. Y comienza a caminar sobre el agua, pero de repente se le olvidó y se desenfocó de donde estaba el maestro y comenzó a hundirse. Pero le dice el maestro: ven. Le da su mano y lo saca. Yo he escuchado tantas prédicas decir: es que Pedro le falló la fe. No, ¿quién fue el único de la barca que se atrevió? ¿Quién fue el único de la barca que se atrevió a decir: si eres tú, manda que yo camine? ¿Y qué si hubiera sido un fantasma? Ay, ñañita, dijo aquel. Pero era Jesús. Pedro distinguió la voz, por eso se atrevió a caminar, porque le dijo: ven. Y él conoció la voz de su maestro diciéndole: ven. Y por eso comenzó a caminar sobre el agua. Y hay un precedente más que no había. Y muchas veces es difícil, porque cuando no tenemos un antecedente, un precedente, es difícil creer que las cosas se pueden dar. Pero para Jesús no hay imposibles. El maestro se topa con un cojo, con varios que sanó, pero hay uno que estaba ahí esperando que un ángel viniera a mover el agua. Y le pregunta: ¿quieres ser sano? Maestro, es que no ha venido alguien que me levante y cuando el ángel mueve las aguas, que me aviente a las aguas. ¿Quieres ser sano? Maestro, pero yo necesito que alguien me lleve. Te estoy preguntando si quieres. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Yo entiendo que cuando no hay precedentes es difícil muchas veces poder creerlo.
Pero si escuchamos la voz de quien nos está dando la instrucción y si obedecemos, tú y yo seremos el primer precedente para algo que no ha sucedido, pero que nosotros le creímos a Dios, y después dirán que sí hay un precedente. Dirán: no, es que yo recuerdo que alguien me contó que no tenía, pero que Dios le proveyó. Yo recuerdo que alguien me contó que estaba enfermo y Dios le sanó. Yo recuerdo que alguien me contó que hubo una necesidad y Dios la suplió. Pero tú y yo necesitamos atrevernos a creerle a la palabra de Dios. No es fácil, iglesia. No es fácil. Cuando no hay precedentes, no es fácil. Y Jesús vuelve a buscar a Pedro y dice: Simón, hijo de Jonás, verso 15, Juan 21:15, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dice: apacienta mis ovejas. Muchas veces, cuando se nos han olvidado las palabras que Dios nos ha dado, Él vuelve a nuestro encuentro y nos dice: ¿me amas? Sí, Señor, pero te fallé. Señor, pero me alejé de ti. Solo quiero saber si me amas. Solo quiero saber si me amas. Y Jesús restauró la vida de Pedro, porque le dijo: tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y esta historia me lleva a lo que quiero contarte, que muchas veces en nuestra vida, cuando no ha habido un precedente de algo, sobre todo en nuestra familia, es difícil creer que Dios lo puede hacer. Pero si le creemos y si nos atrevemos a creer, como aquel que dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Fue honesto: Señor, creo, pero honestamente nunca ha pasado en mi familia. Honestamente nunca lo he visto, pero ayuda a mi incredulidad. Creo. Y cuando nosotros le decimos eso al Señor, Él comienza a hacer el milagro en nuestra vida. Y tú y yo vamos a comenzar a ver lo que otros no han visto. Cuando Moisés dice la palabra que él no se movía si la nube no se movía. Cuando él atravesó el mar fue porque Dios le dijo: levántate, levanta tu vara y divide el mar. Pero con Josué fue otra historia. Con Josué Dios le dijo: levántate y camina. Señor, pero el mar está cerrado, tú camina. Señor, pero el mar no lo has abierto, tú camina, Josué. Y dice la palabra que cuando Josué y los levitas y el pueblo comenzaron a pisar las aguas, el mar se abrió. El mar comenzó a abrirse, porque hay momentos para verlo antes de caminar, pero hay momentos para caminar antes de verlo. Yo no sé si alguien me prestó atención en esto. Hay tiempos donde uno va a caminar antes, uno tiene que ver primero para caminar, pero va a haber tiempos donde hay que caminar primero para poder ver. Y tú y yo necesitamos ser esa iglesia en estos tiempos donde le vamos a creer a Dios y vamos a caminar en la palabra de Dios. Vamos a creerle a la palabra de Dios, y aunque todavía no veamos lo que anhelamos, sabemos que Dios lo va a suplir. Sabemos que Dios lo va a hacer. Sabemos que Dios va a responder. Sabemos que Dios va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer y lograr. Este es tiempo de que nuestra fe crezca. No porque vimos un antecedente, no porque vimos que ya sucedió. Es que nuestra fe tiene que crecer, porque le vamos a creer a Dios aunque no lo hayamos visto antes. Aunque no lo hayamos visto antes, le vamos a creer a Dios. Aunque digan que esta ciudad solamente es conocida por violencia, vamos a declarar palabra de Dios sobre Memphis. Que Memphis es una ciudad de avivamiento, ciudad del Espíritu Santo de Dios, donde vamos a ver milagros aún en las calles, donde vamos a ver gente convertirse, donde vamos a ver gente saliendo de ahí, de debajo de los puentes, para predicar la palabra de Dios. Pero ¿quién tiene los panes y los peces? Tú los tienes. Están en tus manos. Solo ofrécelos a Dios. ¿Qué son tus panes y tus peces? Lo que hace rato dije: tus talentos, tus dones, lo que Dios ya te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Pastor, yo no sé hablar, yo no sé predicar. Ok, pero ¿qué te ha dado Dios? Esta ancianita, yo no sé si vive o no. Yo hace muchos años que ya salí de esa iglesia, no sé si viva o no.
Pero hace años yo les he contado que en una iglesia en México donde yo me congregaba, había una anciana que decía: yo no sé predicar, pero mientras ustedes salen a evangelizar, yo voy a doblar rodillas. Yo voy a estar ahí en el altar para que mientras ustedes evangelizan, Dios toque esos corazones. Ella no sabía hablar, pero sabía orar. Ella no sabía predicar, pero sabía doblar rodillas. Ella no puso pretextos. Ella dijo: ¿qué día van a salir a predicar y qué hora? Que yo voy a estar doblando rodillas para que Dios toque esos corazones. ¿Qué te ha dado Dios? Pastor, yo no sé ni orar, pero sé cocinar bien rico. Aleluya. Muestre el amor de Dios con una comida. Tú sabes quizás que hay alguien en necesidad y dile: mire, no sé por qué, pero sentí traerle esta comidita. Que Dios le bendiga. Ore a quién se la va a dar. Ore a quién va a bendecir. Dile: Señor, direccióname a quién bendecir. Señor, dime quién está en necesidad. Y yo te aseguro que cuando le oras, Dios va a poner en tu corazón. Y esa persona quizás está orando para que alguien lleve un alimento, para que alguien le provea. Como aquella anciana que les conté un día, que cada vez salía de su casa y oraba, ¿verdad? Ahí afuera de su casa en el patio: Dios, por favor, provéeme. No tengo para comer, dame alimento. Y al lado estaba un vecino incrédulo, ateo, que no creía en Dios. Y todos los días la anciana salía a orar, abría la puerta de su casa y en el patio oraba: Señor, provéeme, Señor, provéeme. Y este ateo, para hacerle la broma, fue a la tienda, compró provisión y se las puso en la puerta de su casa. Y cuando sale la mujer y mira la provisión: gracias Dios que me proveíste. ¿Y qué le dice el hombre? Vieja loca, dice: no fue su Dios, yo se la compré. Y se voltea a la mujer porque le quiso a aquel hombre tumbar la fe. Y dice: Dios, gracias, porque cuando tú ordenas, hasta el diablo obedece. Aquel pensó que le iba a tumbar la fe. Y dice: Dios, gracias, porque cuando tú ordenas, hasta el diablo obedece. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero a lo mejor Dios puede usar para suplir tu necesidad, para poder bendecir a alguien. Yo no sé qué estás orando, pero si nos mantenemos creyendo, Dios va a suplir. Hablaba con un pastor de otra ciudad en estos días y me llama y me cuenta unas historias, cosas que pasaron muy difíciles en el edificio donde estaban. Y me da un testimonio y me dice: ¿sabes qué fue lo bueno de todo esto? Que Dios usó toda esta situación y este problema. Y un día una persona, un empresario, dice, alguien que trabaja en construcción, me preguntó que qué estaba pasando, que cómo él podía ayudarme. Y nada más le conté la historia, dice. Y él me dijo: déjame ver cómo te ayudo. Dice que a los 2 días le llegó con un cheque de $40,000. Yo digo: Señor bendito. A veces el enemigo quiere destruirnos a través de los procesos. A veces el enemigo quiere desanimarnos en medio de los procesos. Pero si nos mantenemos creyendo a Dios, Dios va a usar ese proceso. Si nos mantenemos confiando en Él, para que Él revele su gloria y poder decir: gracias Dios. Porque cuando tú ordenas, hasta el diablo obedece. Cuando tú ordenas, aún los incrédulos tienen que obedecer a la orden de Dios. Pero tú y yo tenemos que mantenernos creyendo a la palabra de Dios, mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha ordenado, iglesia. No es fácil. No es fácil muchas veces creer. No es fácil muchas veces confiar. Pero hay algo que la iglesia está esperando que suene. ¿Qué es lo que la iglesia espera que suene? La trompeta. ¿Cuál? ¿Para qué? Para irnos con Él. ¿Ya sonó la trompeta? No, ¿verdad? Porque estamos aquí. Dice: ojalá que no. Pero esa trompeta, mientras no suene, la iglesia tiene que seguir predicando. La iglesia tiene que seguir hablando de Dios. La iglesia tiene que seguir sanando a los enfermos. ¿Cómo olvidar aquella frase que ya se las he mencionado en varias veces? Aquella frase legendaria. Para los que somos de mi generación, las nuevas generaciones quizás no las recuerdan tanto. Pero ¿alguien recuerda la saga de Rocky Balboa? Por favor, no me hagan sentir viejo. ¿Hay alguien aquí que vio alguna vez la de Rocky?
3, 4, los demás son de Justin Bieber para acá, ¿o qué? Aquella saga de Rocky Balboa, aquella frase donde él estaba ya casi noqueado. Aquel enemigo lo había azotado, lo había golpeado en el ring, pero se levantó el entrenador, aquel hombre, un anciano que lo estaba haciendo de coach con él, de su entrenador. A este hombre lo llaman en la película Mickey. Y Mickey se acerca con Rocky cuando está tirado en la lona. Le dice: Rocky, aún no he escuchado la campana, y mientras no suene, sigue tirando golpes. Y ahí estaba, usted sabe, ha visto el cuadrilátero algún día, ¿no? De box. Tampoco. Nunca ha visto un cuadrilátero de box. No me salga que pura película cristiana mira usted. Aleluya. Santo, ¿cuántos pecadores habemos aquí que alguna vez hemos visto el box? Pero ahí en el cuadrilátero, en el box, solo se le acerca Mickey y le dice: Rocky, aún no escucho la campana, y mientras la campana no suene, levántate y sigue tirando golpes. ¿Y esto qué tiene que ver con lo espiritual? Mira, es que mientras no suene la trompeta, la iglesia a veces se va a sentir, como dice Pablo, perseguidos pero no destruidos. Nos vamos a sentir en la lona, nos vamos a sentir que no podemos más. Pero dice Pablo: no, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia, dolor, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Así que permíteme decirte como Mickey: iglesia, mientras la trompeta no suene, sigue predicando. Mientras la trompeta no suene, sigue creyendo a la palabra. Mientras la trompeta no suene, sigue te esforzando buscando de Dios. Mientras la trompeta no suene, sigue creyendo que Él te va a seguir usando, porque Él mantiene su palabra sobre ti. Muchas veces, ¿cuántos nos hemos sentido quizás como Rocky ahí tirados en la lona, queriendo quitarnos los guantes y querer nosotros mismos agarrar el de ese para nosotros mismos tocar la campana y decir: se acabó? Pero en el box, yo no sé mucho de box, pero un poquito. En el box hay diferentes rounds. Yo no sé cuántos rounds has peleado. Yo no sé cuántos rounds has terminado en la lona, cuántos has terminado de rodillas o cuántos has terminado de pie. Pero mientras no suena la campana final, el boxeador se tiene que mantener en el cuadrilátero. Se tiene que mantener en el cuadrilátero. ¿Sabes qué otra cosa se asemeja a un cuadrilátero? Un rebaño, un redil. Tienes que mantenerte creyendo a Dios. No te alejes de Dios. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. No importa si la vida te va a golpear, mantente creyéndole a Dios. No te alejes de Él. Mantente en su presencia, mantente buscando de Él. Porque mientras la campana no suene, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Tirando gol. Ay, sí, pero no le vaya a dar al marido, a la mujer, a los... Aleluya. Dígale: Señor, yo necesito más de ti. Voy terminando con esto. Hay muchos ejemplos, no solamente en la Biblia, sino en nuestra historia, de hombres y mujeres que la vida no les sonrió como hubieran deseado. Pero en lugar de tirarse y abandonarse a la tristeza, al dolor, se levantaron e hicieron de eso un motor que los impulsara a poder seguir creyendo. Hay hombres y mujeres que usaron esas circunstancias para seguir creyendo. Muchas veces podemos obtener triunfo en nuestra vida, pero hay algo que es contrario a poder lograr y hacer en Dios, que es el pesimismo o el miedo. Y voy a cerrar con esto. El pesimismo o el miedo nos impide seguir adelante. Nos impide abandonar el cuadrilátero antes de que suene la campana. Mientras tú y yo le creamos a Dios,
Dios tiene un coach, un entrenador que nos ha asignado, que es el Espíritu Santo, que nos dice: sigue, que yo estoy contigo. Tu Padre no te ha abandonado. Tu Dios sigue creyendo en ti. Y valga la comparación, porque obviamente el Espíritu Santo es mucho más que cualquier coach, pero el Espíritu Santo es quien ha sido asignado a nuestra vida. Dice la palabra, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Pero también dice que es quien nos consuela en medio de las dificultades, en medio de los procesos. Hay hombres y mujeres que han hecho de sus procesos, de sus aparentes fracasos, el motor que los ha impulsado a seguir predicando, a seguir hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás muchas cosas que has vivido sea ese motor que Dios quiera usar para llevarte a predicar su palabra. Pastor, pero si usted conociera los fracasos, los errores, ¿qué digo errores? Los horrores que he cometido. Pero Dios dice: de eso yo quiero valerme, para que tú puedas entender a otros que están pasando el proceso, para que tú puedas entender a otros. El asunto es que el enemigo, yo lo he dicho en otras ocasiones, si no te roba la pasión, te sobrecarga. ¿Para qué? Para entonces sentirnos que ya no queremos nada más con Dios. Y después de eso viene algo que puede arruinar nuestra vida en cualquier área de nuestra vida, que es el pesimismo. Y cuando el pesimismo viene a nuestra vida, todo lo vemos mal. Si llueve, porque llueve. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Si te dicen buenos días, ¿qué tienen de buenos? Si no te dan los buenos días, ni me saludó. Si te saluda, aprieta muy duro. Si no te aprieta muy duro, uy, fue un saludo así, nada más a la y se va. Ni se le vio que quería saludarme. Si te dice: hermano, hermana, qué bien se ve con esa ropa, se está burlando de mí. Si no te dice qué bien te miras, no, hombre. Una vida de pesimismo. Si hay comida y es un plato de sopa, otra vez sopa. Si no hay ni sopa, ahora no hay nada. Bueno, ahí están unos frijoles. Y con frijoles, ni que fuera pobre, dicen uno, ¿no? Y el caviar, ay, es nuestros frijoles. Yo no sé usted, pero yo amo los frijolitos, sobre todo recién cocinados, con tortillas de maíz recién hechas, y un pico de gallo, y una salsita picante, una salsita macha, Pastor Alex, esas de chile de árbol, una agüita de limón bien frita. Si está frío, pues un cafecito caliente. ¿Ya le dio hambre? Dice: sí, pero no quiero frijoles, quiero steak. Pero cuando entra el pesimismo en nuestra vida, todo nos desagrada. Si cantamos y saltamos, ay, qué escandalosos. Si ni siquiera levantamos las manos, ay, mira los que aburridos. Si cantan la que te gustó, pero no fue en el tono. Si está en tu tono, no, hubieran cantado otra, ya la repitieron otra vez. O sea, todo nos desagrada. Te sacan una foto, me lo hubieran tomado así porque se me mira la papada. Si no se te mira la papada, no me sacaron el mejor perfil. Todo nos desagrada. Y el pesimismo, qué mal nos hace a nosotros. Y no solo a nosotros, a quienes nos rodean. ¿Sabes por qué? Yo sé que usted a nadie le ha sacado la vuelta aquí, pero si usted ha conocido gente pesimista y de repente la ve a la distancia en el centro comercial o en la tienda, dice: ay, me voy por el otro pasillo. ¿Le ha sacado la vuelta a alguien? Y si no le ha sacado la vuelta a alguien, quizás se la han sacado a usted.
El pesimismo es hasta en las cosas de Dios. Y lo que hace el enemigo es que nos quiere convertir en gente pesimista. Ay, ahí en la iglesia ni el aire han arreglado. Pues ayúdenos, nos faltan 47, no, ¿qué? 37 para llegar a la meta. Como le dije hace tiempo a una persona, me dijo: ¿y por qué no se compra esto? Le dije: porque todavía no completamos. Ay, ¿a poco no? Le dije: pero si tú le pones lo que falta, hoy mismo voy y lo compro. El pesimismo llega a nuestra vida. Pero hay otra cosa que se junta con el pesimismo, que a veces lo disfraza: el miedo. Y el miedo, a veces nos disfrazamos del pesimismo para ocultarnos detrás de. Y dice: no, yo sí lo haría, pero yo me atrevería, pero no quiero. Y recuerdo que un coach de soccer le dijo un día a otro coach, lo vi, le dice: ¿no quieres o no puedes? Porque si no puedes, sé honesto, di: no puedo, pero enséñenme cómo, y tengo un espíritu enseñable. Cuando tenemos un espíritu enseñable, lo que no sabemos, pero estamos dispuestos a aprender, nos podemos convertir en expertos. Y hay una frase que yo se las he dicho muchas veces, que yo escuché y a mí hasta el día de hoy me ministra. Y la frase es: tarde o temprano la disciplina vence la inteligencia. Puede que no sepas, pero eres disciplinado. Puede que no entiendas muchas cosas, pero te disciplinas a aprender. Y cuando nos disciplinamos, tarde o temprano vamos a lograr más que siendo muy inteligentes. Como el cuento de la liebre y la tortuga. Y la disciplina tiene que ver con pequeños pasos. Quizás no te puedas leer un capítulo de la Biblia entero en un día, pero dices: me puedo leer 3 versículos, 2 versículos, y los leo diario. Cuando menos lo pienses, ya te leíste la Biblia en un año. Pero necesitamos comenzar a deshacernos del pesimismo y a deshacernos del miedo, porque la iglesia tiene que seguir predicando mientras la trompeta no suene. Yo sé que ahorita hay una temporada de mucho miedo, pero la iglesia no puede estancarse, detenerse por sentir miedo. Dice la Biblia, tanto en Israel, en Egipto, como en la iglesia primitiva, que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y yo creo que esta es una temporada de multiplicación, donde vamos a seguir predicando la palabra, vamos a seguir hablando de Dios. Hay que cuidarnos, en todo uno se tiene que cuidar. ¿A cuántos les gusta cuidarse? ¿Cuántos se andan cuidando en esta temporada? Todos nos cuidamos, pero del chicharrón, de las grasas, ay, eso a veces no nos cuidamos, ¿no? Tenemos que cuidarnos, sí, pero por temor no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Ponte de pie, iglesia. Mantente en movimiento. Iglesia, mantente en movimiento. Enfócate en lo que Dios te ha llamado. Usa las estrategias que Dios tiene en su palabra. Usa su palabra. Esas estrategias que nos van a llevar al objetivo final, que es un día encontrarnos con nuestro Señor. Hay algo que nos dan los procesos, y los procesos muchas veces no los vemos así, pero hay algo que nos dan y se llama experiencia. Si hemos aprendido de los procesos, obtenemos experiencias. Si no aprendemos de los procesos, vamos a hacer como dijo aquella cantante, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero cuando tú y yo aprendemos de los procesos, obtenemos experiencia. Y hay experiencia que nadie la obtiene, aunque pagues el dinero que pagues.
hay experiencias que no te las pueden transmitir así. Solo el que las ha vivido, el que ha visto la mano de Dios en medio de un proceso. Cuando dices, yo estaba como Rocky ahí tirado en la lona, ya no tenía energía para levantarme, pero llegó el Espíritu Santo y me dijo, no he escuchado la campana, y mientras no suene, levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando. Levántate, 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 iglesia. Enfócate, iglesia. Tenemos que mantenernos enfocados. Hay que dejar a un lado, hay que dejar a un lado todo lo que nos detiene. Fuera el pesimismo y fuera el miedo. Si miras a alguien pesimista un día, dile, hermano, hermana, enfóquese. ¿Cómo le va? Pues ahí no me puedo quejar, pues ahí. No, hermano, enfóquese. Sacúdase el pesimismo. Amén. Sacúdase el pesimismo. Yo ya les conté de Chopito en alguna vez, esa historia de ese burrito. Ya estaba viejo y el dueño lo quería quitar la vida, porque ya no podía. Chopito era un burrito que ya no podía, estaba muy viejo Chopito. Y dijo, la manera más fácil, pues allá en el rancho donde no hay otras maneras, dice que agarró una pistola y se la puso en la sien. Y cuando lo quiso matar, Chopito le miraba con unos ojitos y dijo, no puedo, esos ojitos, no puedo. ¿Qué hago? Chopito sufre mucho. Dice, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cavar un hoyo profundo. Hizo un hoyo profundo. Y cuando hizo el hoyo bien profundo, ahí metió a Chopito. Y dice, para que ya no sufra. Y comenzó toda la tierra que sacó, la quería tirar encima a Chopito. Y Chopito le mira. Y no pudo tirarle la tierra encima. Dijo, ¿qué hago? Bueno, de espalda. Saca la pala y tira toda la tierra encima de Chopito. Cuando se acabó toda la tierra, él pensó que ya lo había enterrado. Cuando se voltea y mira a Chopito encima de toda esa tierra. Y si ahora ¿qué pasó? Lo que él no se dio cuenta, que mientras él le tiraba la tierra encima al burrito, el burrito se sacudía. Le tiraban tierra y él se sacudía. Le tiraban tierra y él se sacudía. Al final no quedó sepultado, sino quedó encima de la tierra. Así que dile a alguien, cuando te tiren tierra, sacúdete. Que no puedes, sacúdete. Dígale, Señor, todo miedo, todo temor, todo pesimismo se va de mi vida. Comienza a orar. Padre, yo oro en esta tarde que todo miedo, que todo pesimismo, Señor, se va de nuestras vidas. Mientras la trompeta no suene, Señor, tu iglesia seguirá predicando, seguirá hablando de ti, seguirá ayudando a otros en necesidad, seguirá, Señor, llevando el evangelio, el pan al hambriento y al necesitado, Señor. Seguiremos bendiciendo, Señor, al que está en necesidad. Seguiremos, Padre, compartiendo el pan con el que no tiene, sanando al enfermo, visitando, Señor, los hospitales, visitando, Señor, al que está, mi Dios, enfermo, al que está en la cárcel, Señor, al desvalido. Ayúdanos, Padre, para que no nos desenfoquemos, para que todo pesimismo, todo temor y todo lo que no te agrada, Señor, se vaya de nuestra vida. Quizás en algún momento, Señor, algunos aquí te hemos fallado. Y eso nos ha llevado a sentirnos que no merecemos seguir, sirviéndote, Señor. Solo ahí desde la sombra, solo ahí desde el anonimato. Pero tú, Señor, hoy nos sales al encuentro como lo hiciste con Pedro. No te olvidaste de la promesa, de la palabra que le habías dado a Pedro, que le dijiste, yo te haré pescador de almas. Yo te voy a usar para que sigas predicando. Y en el primer sermón y en el segundo, en los dos primeros, Pedro se ganó 3,000 y 5,000 almas para ti. 8,000 almas en 2 sermones. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque hay gente allá afuera que está esperando escuchar la voz de tus hijos que están aquí. Que les hablen de tu palabra, que les prediquen tu palabra, que hablen del Dios que cambia, del Dios que transforma, del Dios que suple necesidades. Y yo te pido, amado Espíritu Santo, que en esta tarde, Señor, que en este día
podamos entender y comprender que quizás nos podamos sentir cansados, agobiados, tirados en la lona, perseguidos, pero no desamparados. ¿Qué nos puede separar de ti, de tu amor? Nada nos puede separar. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a sacudirnos, Señor, el polvo y a seguir caminando bajo la promesa que nos has dado, a seguir caminando bajo la palabra que ya declaraste sobre nuestras vidas, y hablar de ti, Señor, como ese Dios que cambia, que transforma y que liberta, Señor. Que lo que hiciste en el pasado lo seguirás haciendo ahora, que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Oro por aquellos, Señor, que quizás no se sienten pesimistas, pero las circunstancias les han llevado a sentirse oprimidos, a sentirse, Señor, con síntomas de depresión. Oro en contra de toda depresión, oro en contra de toda angustia, oro en contra de todo lo que ha querido, Señor, privar del descanso de tu pueblo, que van a dormir pero no pueden conciliar el sueño, y que su cuerpo, Señor, se ha ido gastando, ha ido produciendo dolores de cabeza, dolores de espalda, a causa de la falta del descanso. Hoy te pido, Señor, que pueda descansar tu pueblo, que pueda dormir en paz, tranquilos, como dice el salmista: en paz yo me acosté y en paz dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que podamos descansar, Señor, y recuperar energías, sabiendo que tú eres, mi Dios, el que nos sostiene y el que guarda de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Solo levanta tu mano, iglesia, y di conmigo: mientras la trompeta no suene, yo seguiré buscando a mi Señor, yo seguiré sirviendo a mi Señor y seguiré cumpliendo la asignación que nos dejó. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abraza a alguien, iglesia, dale la mano a alguien, dale un saludo. Dile: mientras la trompeta no suene, vamos a seguir predicando la palabra, vamos a seguir ayudando al necesitado. Dile: y si ese necesitado eres tú, aquí estaré para ti. Dile: cuenta conmigo, cuenta conmigo. Aleluya, aleluya. Hay alguien que dice amén esta tarde. Hay alguien que dice: Dios.